Dios bendiga sus vidas. Nuevamente estamos aquí para ir hablando de la palabra que nos trae el Señor esta noche. Y había una palabra que yo había dado hace 2 domingos atrás. Y llevaba por título sentencia. ¿Se acuerdan? Ahora voy a dar una parte similar a esa otra parte, porque yo quería continuar un poquito hablando del tema sobre el pecado. Yo iba a decirle que este segundo tema le iba a llamar sentenciados 2, pero el Señor me dijo, no, sentenciados. Sentenciados. Diga, sentenciados. Y tomé esta palabra de Hechos 17:31 que dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Qué hermosa palabra, ¿no? La vuelvo a leer porque es hermoso recibirla. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas, dice. Habiendo presentado pruebas. ¿Quién es ese que presenta pruebas? Nuestro abogado. ¿Quién es? ¿Se acuerdan de que yo hablaba de un abogado? Ese abogado que es el que nos defiende, ese abogado en el cual tiene todo nuestro análisis de nuestra vida, de nuestros pecados cometidos, y que Él los va a presentar para defendernos, y que ya nos ha defendido. Que dice que habiendo presentado pruebas, y esas son las pruebas tuyas, a todos los hombres. Esas son las pruebas que Él presenta. Por eso yo quise continuar hablando de sentencia al resucitarle de entre los muertos. Ese abogado que tomó vida, cobró vida y nos está defendiendo ahora y que está de parte nuestra. Habíamos hablado de una sentencia en un mundo espiritual en el cual vamos a ser juzgados. Quiero decir que muchos están acarreando sentencia. Yo quiero que usted vaya analizando que sobre su vida cuáles sentencias son las que hay, o si quisiera saberlo o sin saberlo, usted ha acarreado mucha carga sobre su vida. Por eso este tema del cual estamos hablando es un tema que abre tu mente, abre tus ojos. Es un tema que para cuando el Señor te llame a que tú le rindas cuentas, tú no digas, nadie me habló de esto, yo no sabía. Pues ya sabes, hemos estado hablando de ello. Y es para que tú puedas hacer un cambio en tu vida. Dígale a su hermano, para que hagas un cambio en tu vida. Entonces hay algo que tú puedas también romper en tu vida para que puedas cambiar, sacar lo que no te pertenece, y eso se llama pecado. El pecado es una sustancia, diga, es una sustancia que si usted la toma le provoca muerte, y es el veneno de la serpiente de Satanás que inoculó desde el principio. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron han sido destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Está en Romanos 3:23. Lo único que no permite que la cobertura de Dios, escuche bien esto, lo único que no permite que la cobertura de Dios llegue a tu vida es cuando tú pecas. Y tú podrás decir, no, yo de vez en cuando saco palabritas, que esto otro, pero pecado es pecado. Por lo tanto, esta segunda parte de sentencia es el día de romper de una vez por todas ese pecado, romper esa maldición que es tan grave en tu vida. Por eso, cuando Jesús fue crucificado, y lo dice la palabra en Mateo 27:46,
Dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso dice la palabra, mostrándonos que hubo aquí una separación entre Dios y Él a causa del pecado. Mire, Jesús estaba mostrándonos en la cruz algo semejante a lo que nosotros vivimos por el pecado. Entonces lo que hace el pecado es que te separa, diga, separa y quita la cobertura, eso que es del Señor, eso que pone en cada uno de nosotros y puso en el comienzo, antes de que Adán pecara, y la aparta luego de ti por el pecado. Nosotros somos los que muchas veces nos apartamos del Señor. Entonces ahora voy a mencionar algunas cosas que te van a ayudar a romper con esas tendencias espirituales de la oscuridad. ¿Quién dice amén? Porque hay personas que dijimos que son sentenciadas, o sea, acusadas por cometer algún delito o alguna infracción en un mundo espiritual. Cuando hablo de un mundo espiritual, hablo de pecado. Cuando cometimos una infracción o un delito, estamos cometiendo un pecado en la oscuridad. No un pecado a lo visible, un pecado en lo oscuro, en las tinieblas, que es donde Satanás opera. No sé si me dejo entender. El pecado no es de la luz, el pecado es de la oscuridad. ¿Se entiende? Entonces, pero mire, la sentencia puede venir a favor o en contra. ¿Quién tiene sentencias a favor y quién tiene sentencias en contra? El Señor quiso que hable de esto. Hay personas que a través de la sentencia, después de pasar un juicio de fondo, que es lo que, vamos a decir, lo que el último juicio que pasa, después de haber, vamos a decir, apelaciones, con un sinnúmero de argumentos, está tratando de defender algo que quizá él cometió o que quizá lo cometió sin darse cuenta. Entonces, cuando llegan ahí, determinan una sentencia favorable o en contra. ¿Se entiende? Hay unos que te condenan y otras que te libertan. Hay unas sentencias que te condenan y otras que te libertan. ¿En cuál quiere estar usted? ¿En las que las condena o en las que las libertan? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque no se encontraron pruebas suficientes para condenar a una persona cuando tú no tienes ningún juicio o algo que te juzgue por alguna infracción que has cometido. Y es por eso que estoy hablando de esto. Entonces, yo he comprendido que conforme pasa el tiempo, que las personas que muchas veces que condenan, que tú condenas, son aquellas personas que no han restituido o no han cambiado el pensamiento. Muchas veces nosotros condenamos a las personas porque hicieron algo malo. Las juzgamos y hablamos para ellas porque hicieron esto y esto otro. Entonces, muchas veces estas personas no han cambiado el pensamiento de lo que deberían arrancar de su vida. ¿Quién dice amén? Ahora, las personas que sí han pasado la prueba, como dice la palabra de Dios en Juan 3:17, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Solamente por no creer ya ha sido condenado. Y yo sé que usted cree. ¿Cree o no cree? Todas aquellas personas que en el nombre de Cristo o el nombre de Cristo está sobre ellos, todavía tienen la sentencia muchas veces sobre su cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Y en cualquier momento, vamos a decir, ¿se acuerdan que hablábamos del fiscal? Ese fiscal que es el encargado de mirar o ver lo que estás haciendo o lo que el ciudadano está haciendo, ese fiscal es el que va a venir a ubicarte para denunciarte o acusarte. ¿Delante de quién? Delante de Dios, dijimos. Entonces este fiscal va a venir a tomar lo que le pertenece.
el delito que tú has cometido. Estamos hablando de Satanás, quien es el acusador delante de Dios. Amén. Entonces, ¿quién reclama lo que es suyo? ¿Quién reclama lo que es suyo? Al que le pertenece, va y reclama lo que es suyo, ¿cierto? Bien, o sea, el pecado. ¿Por qué? Porque alguien, vamos a decirlo de esta manera, alguien se metió en territorio ajeno. Si alguien se le entra a su casa a usted y le arrebató algo, ¿qué va a hacer usted? Y usted sabe quién es. ¿Qué va a hacer? Si es usted un buen cristiano, va a decir que se lo lleve nomás. No quiero lío. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O va a defender? Ah, si se llevó los $5,000, claro que va a ir volando, ¿no? A reclamar sus $5,000, ¿no? Pero si se llevó unas chancletas viejas, no va a reclamar nada, ¿no? Pero si se llevó los zapatos nuevos, seguramente va a ir a buscarlo, ¿no? Está como Saúl. Saúl, el Señor lo mandó a que destruyera a los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Mató lo que no servía. El Señor le dijo que destruye todo. ¿Sabe por qué le dijo que destruyera todo? Y no era porque Dios es un Dios malo, sino que fue y le dijo que destruyera todo, porque de todo lo que había ya estaba inmundo, estaba corrompido, ya no servía. Incluso le dijo los animales, y él no, destruyó solo lo que no servía, y lo demás él quiso tomárselo para sí. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Tomamos muchas veces lo que es bueno solamente para nosotros y damos muchas veces lo que no sirve para otro. También eso es pecado. ¿Sabía usted? También eso es pecado. Entonces, cuando alguien se metió en territorio ajeno y transgredió su mundo de oscuridad, voy a hablar de este término, va a reclamar esa infracción cometida. Una vez vos te metes en territorio de Satanás adentro por un pecado, él va a venir a cobrártelo, porque ese es su territorio. Está invadiendo, está metiéndote donde él es su dominio. Y ese no perdona nada. Ese no perdona. Una infracción cometida en el mundo de las tinieblas. Eso se llama pecado. Entonces hay muchas personas que pactan directamente con el mal y no lo saben. ¿Cómo es que pactan con él? Hay varias formas de hacerlo. ¿Cómo puede hacer que una persona pacte con el mal? Usted dirá, no, es que se fue a un brujito, que hizo un pacto con allá, con el chamán. No solo eso. Usted diariamente puede pactar con el enemigo, meterse en su territorio todo el tiempo. ¿Sabe cuándo? Cuando usted declara palabras obscenas, palabras malas, palabras que hacen daño incluso a su propio ser. Maldice. ¿Qué quiere decir maldice? Que usted dice malas palabras, mal dichas, vamos a decir. Habla mal de alguien, maldice a su hijo, maldice a su hermano. Que vos que debes hacer esto porque sos una tal, sos una cual. Está usted echando fichas allá al otro lado, donde esas fichas van a ser cobradas no sé de qué manera. Ahora, esos son tipos de pactos que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque está desencadenando cosas en el mundo oscuro. Aunque usted diga, parece sencillo. A veces no sabe por qué pasó esto, todo va a ser cobrado. Ese fiscal no perdona absolutamente nada. Entonces, ya lanzaste una ficha en el mundo espiritual de tiniebla. Y asimismo muchas palabras contra tu hermano, contra alguien a quien tú muchas veces le has dicho que la amas o que lo amas. Hay mucha gente que cuando visita a esos curanderos, a esos doctores que dicen algunos ahora, ya no le llaman eso, pero le llaman doctores, le llaman el doctor tal. Pero es naturista, cura naturalmente. Me da unas aguas, las hierve y hace unas cosas. Ese es el doctor tal, pero es naturista. Ya le pusieron hasta nombre a esos brujos. Yo le llamo brujo. ¿Y sabe por qué le llamo así? Porque si bien cuando
En Génesis 6 cayeron los ángeles, vamos a llamar los ángeles caídos, los que pecaron ya para tener relaciones con las hijas de los seres humanos, dice la palabra. Ahí se desencadenó una maldición sobre el hombre también, donde estos ángeles caídos se pervirtieron, se corrompieron y eran ángeles del Señor, ángeles que dominaban la tierra, ángeles que cada uno tenía un nombre. Habían ángeles que se dedicaban simplemente a verificar todo lo que es la naturaleza, las raíces, las profundidades, de que los árboles, ellos se encargaban de todo, porque hay un orden en un mundo espiritual, hay un orden y una ley que el Señor establece en el mundo. Y habían también ángeles que dominaban la parte meteorológica, la parte del tiempo. Y todos esos ángeles con distintos nombres que cayeron, ellos usaron y le enseñaron al hombre a hacer cosas en contra de Dios. ¿Qué les parece? Ese es un tema que luego quizás vamos a profundizarlo en algún taller. Si usted quiere, vamos a ir haciendo luego talleres donde ustedes van a aprender muchas cosas. Amén. Bien, entonces cuando nosotros decimos que hay un doctor, que el doctor, ya hay fichas lanzadas en el mundo de tinieblas que luego te las van a cobrar. Luego van a venir en tu contra. Y usted de repente dijo, yo me acuerdo que en chico me llevaron donde un curandero. ¿Quién no ha pasado por eso? Si usted no lo pasó, amén, gloria a Dios. Pero su descendencia no sabemos. Entonces estas fichas son cobradas desde lo anterior, desde lo antiguo, viene tras de nosotros. Entonces hay mucha gente que dice que fue allá y mi hijo se sanó, y mi esposo o mi esposa se sanó, o mi hermano se sanó. Usted no sabe lo que hay ahí. Satanás no te sana. Para que le quede claro, Satanás no te sana. Y algunos dicen, no, pero el brujito ese, el doctor ese donde yo fui, me dijo que sí, se sanó y ya no tiene esa enfermedad. ¿Sabe qué pasa ahí? Les digo algo. ¿Saben qué hacen ellos? Juegan con los espíritus, sacan ese espíritu de enfermedad y se lo mandan a otro. Y ahí existe un pacto ahí, donde esta persona a la cual le envió el brujito ese espíritu, muchas veces llega a morir por la enfermedad que les correspondía al otro. Ah, pero ¿cuál es el pacto ahí? Ya él te dio algo a cambio y él va a venir a reclamarte eso. Por eso es que muchos dicen, de generación en generación vienen muertes y no sabemos por qué tiene cáncer. Porque si nadie tiene cáncer acá en nuestra familia. Ah, pero ¿qué sucedió anteriormente? ¿O por qué murió una persona en tu familia? No tienes explicación y murió de la nada. Porque ha sido una ficha cobrada del tiempo, porque no hubo arrepentimiento, no hubo entrega. Por eso dice la palabra, por falta de conocimiento mi pueblo se pierde. Eso dice la palabra, porque no conocemos la palabra, por eso estamos ciegos. Yo le digo, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, déjese guiar por el Espíritu Santo, y si usted no sabe nada, venga y pida ayuda. De alguna manera, algún joven o aquí vamos a prepararlo para que usted conozca la palabra. ¿Quién dice amén? Entonces, ese intercambio que ha sido es una ficha lanzada al mundo de oscuridad. Entonces yo dije, porque si se enfermó o sanó a alguien, otra persona será la que va a pagar el pato. Y así estos demonios te están persiguiendo. Diga, me están persiguiendo porque hay una sentencia, dice, de parte por la línea sanguínea que viene. De ahí viene. Y el enemigo no te va a cobrar la ficha cuando vos querrás. Es cuando a él le conviene hacerlo, para destruir toda una generación, destruir una familia que viene con mucha luz para ayudar a rescatar almas. ¿Qué le parece? Él va a usarlo esto de alguna manera. Por eso nosotros debemos romper toda maldición de pecado en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera?
Muchas veces usted no se da cuenta o no se dan cuenta cuando están tirando o lanzando fichas al mundo de oscuridad. Por eso le digo, acérquense y arrepiéntanse. Y por eso muchas veces nos dicen fanáticos. Nosotros fanatismo no tenemos nada. ¿Sabe qué es lo que tenemos nosotros? El gozo del Espíritu Santo. Y eso no es fanatismo, es el gozo del Espíritu Santo. Si ponemos y analizamos de alguna forma, nosotros cuando hablamos de la palabra, hablamos del Espíritu de Dios, hablamos de estas cosas, es porque estamos advirtiéndole al pueblo de que se aparten del pecado, se aparten del mal, para que toda esa carga que están lanzando con su boca no llegue a las demás generaciones. Gracias a Dios, aquí en Vástago estamos quebrantando todas esas maldiciones de generaciones desde sus padres, abuelos, ancestros y demás. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay la autoridad del Señor, hay la presencia de Dios para lograr hacer eso. Si yo me pongo a explicarles en profundidad esto, usted va a decir wow. Y muchas veces les hemos dicho, si quieren venir a participar, vengan. La gente cree que con ir a esos lugares de muerte que les traen sanidad a sus vidas, están yendo o están haciendo algo bueno. Lo mismo pasa con los que practican otras ramas como la sanación a través de las piedras, imanes, el reiki, yoga. Y muchos dicen, no, si la yoga no es nada, la yoga es sentarse y ponerte en meditación y no es nada, seguro. Estás abriendo tu mente y la están poniendo en blanco. Cuando tú colocas así es peligrosísimo. Solamente tu mente debes abrirla para el Espíritu de Dios, para el Espíritu Santo que viene a tu mente, a tu cabeza. Desde ahí, como dice la palabra, y baja el aceite por la cabeza hasta las barbas de Aarón, dice, y baja hasta sus vestidos, llega y baña hasta tus pies. Amén. Entonces, Dios no nos mandó a hacer estas cosas, a buscar otras maneras de sanarnos, otras maneras de liberarnos. No, porque lo advierte la Biblia, más bien las condena. Si no leamos Deuteronomio 18, voy a leer unas pequeñas pinceladas. 18:9, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hija o hijo en el fuego, ni practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuro, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Muchas veces nosotros decimos, nunca yo hice eso. Aquí dice, ni nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hija o a su hijo. ¿Sabe cuándo usted sacrifica a un hijo o a su hija al fuego? Y es un rito a Moloc, al dios Moloc, de los que hacían brujerías de alta esfera. Muchas veces sacrificamos a un hijo o a una hija que viene en el vientre por medio del aborto. ¿Y sabe cómo? Tomando pastillas anticonceptivas, usando preservativos y todas estas cosas. Porque si bien en Génesis claramente determina el Señor la muerte para Onán y para sus hermanos, ¿fue por qué? Porque ellos su simiente la arrojaban al piso y el Señor los mató, dice. Si quiere puede buscar Génesis 38, si no me equivoco. Génesis 38, si se me viene a la mente esta palabra para que ustedes puedan leer toda esta historia. Es hermoso, porque después Dios establece en el nuevo pacto que todo esto no es que se vaya a abolir. Dice el Señor en Mateo 5:17 que yo no he venido a abolir ni a eliminar la ley, sino a darle cumplimiento, porque todo lo que está escrito, ni una tilde se borrará, ni una tilde se pasará hasta que todo se haya cumplido.
Eso dice el Señor. Y no es que nosotros vamos atrás tras la ley. No, simplemente la ley es para nosotros saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Entonces, la vida en Jesucristo, cuando la entregamos plenamente, que Él es la gracia y el que nos cubre en todo momento, no debemos pues abusar de ella. No debemos abusar de la gracia que el Señor nos dio. ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? No, en ningún momento. El Señor, y le dijo a Pablo, muchos dicen, no, pero lo dijo Pablo, no lo dijo Jesús. No, Pablo cuando cayó del caballo, esos 3 días que estuvo ciego, él en 2 Corintios 12 claramente habla de que él fue arrebatado al cielo y se le dieron todas las visiones, estuvo en el tercer cielo y donde trajo todas esas revelaciones para dárnoslas a nosotros. Si quiere leer la Biblia, está claramente escrito. Por eso nosotros le damos siempre argumentos a usted para que usted no se pierda y crea lo que le estamos diciendo. Hay personas que dentro de la iglesia tienen sentencia. Diga, yo no tengo sentencia. Que si se salen y dan un paso en falso afuera, el enemigo los atrapa automáticamente afuera. Puede ponerte incredulidad. ¿Y por qué? Porque saliendo de aquí nuevamente vuelves a tu camino viejo. Saliendo de aquí nuevamente vuelves a estar con tu rabia, con tus odios, con tu falta de perdón, con tu ira, con tus enojos, y nuevamente le das legalidad al enemigo para que te vende. Y otra vez, ¿será verdad lo que dijo el pastor Opaye o el hermano Opaye? ¿Será verdad lo que dijo esa noche? Porque te entró una ceguera espiritual y el enemigo es especialista. Después de que has visto tanto milagro, te pone una venda. Chao, ya no creíste más. Un hermano me preguntaba y me decía, oye, ¿por qué yo no entiendo? ¿Por qué mucha gente que se encuentra con el Señor, o muchas veces uno que ha visto todo después, cuando acuerda, se hace preguntas como que si será que existe Dios después de haber visto tantos milagros? ¿Por qué? Porque el enemigo es especialista, porque es espíritu y lo espiritual domina lo natural. Hay un mundo espiritual gigante atrás de este mundo que es tan pequeño que domina todo lo natural. Primero fue lo espiritual y luego lo natural. ¿Por qué le explico esto? Porque para que ustedes sepan que en el mundo espiritual de oscuridad hay alguien que te está mirando y está esperando que tú caigas para ponerte una sentencia delante de ¿quién? De Dios. ¿Dios es justo o injusto? Dios es justo. Por eso Él, cuando el enemigo sabe que tiene algo, Él no hace nada. ¿Por qué? Porque tú te apartaste del camino. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Si Jesús es todopoderoso y Él me dio la... No, es tu abogado. No le puedes mentir a tu abogado, al que te va a defender frente al juez. No te puedes limitar a la mentira. Jesucristo ha venido para darte vida plena. Es un abogado en el cual es justo y Él te va a defender de acuerdo a lo que tú hagas. Si tú infringiste en el mundo espiritual, tiraste una ficha al enemigo y tiraste un pecadazo y no le contaste a Jesús, no te arrepentiste en él y dijiste, yo hice esto, ¿cómo te va a defender? Yo se lo dije el otro día. ¿Cómo te va a defender? ¿Y cómo le vas a reclamar? ¿Cómo vas a hablar con Dios pidiéndole, ay, que yo quiero que mi... No puedes pedirle nada porque tiene una ficha que te hace sombra. Dice, Pedro lo dice. Pónganse de acuerdo para que ninguna oración sea estorbada. Pónganse en cuenta, pónganse en regla. Amén. Usted no puede darse el lujo de salir aquí y hacer lo mismo. Ya usted ha sido sellado. ¿Por qué? Usted ya es una persona especial para Dios. Ya Dios invirtió en usted. Diga, invirtió en mí. Dios depositó demasiado en mí. ¿Usted cree que es poco que deposite el Espíritu Santo en usted, el Señor? ¿Usted cree que es poco que el Señor le tenga misericordia a pesar de sus debilidades? ¿A pesar de sus infracciones? ¿Acaso cree que es poco lo que el Señor hace cada noche cuando usted viene aquí? El Señor deposita muchas cosas maravillosas en nosotros. Pero nosotros somos sentenciados cada vez que cometemos errores, pero el Señor está ahí esperando. Vengan a mí, dice el Señor. Yo no rechazo al que viene a mí. Dios depositó demasiado en usted.
Porque con su ira, con su enojo, su rabia, su maldad, se entrega al diablo, entrega su vida al diablo, otra vez juzgando a sus hijos, juzgando a sus hermanos. Hay mucha maldad. Ahora veamos qué le dijo Jesús al paralítico. Vamos a ver una parte para ilustrar un poco lo que yo estoy hablando. Tus pecados te son perdonados. El tipo no andaba detrás del pecado. Usted no sabe lo que hizo el paralítico. Él no andaba caminando detrás del pecado, ¿cierto? ¿Sí o no? El pecado le maldijo, le puso la maldad de no poder caminar. Ese fue el pecado, pero no sabía él cómo. Estuvo muchos años ahí paralítico. Tus pecados te son perdonados. Mire, Juan 9 dice: y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntándole sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, para que las obras de Dios se manifiesten en él. El pecado es una maldición que limita al ser humano a sobrevivir. Diga sobrevivir. Por el pecado fue que se activó la muerte. Se activó la muerte. Por el pecado activó, dice una cosa, y desactivó la otra. Activó, ¿qué cosa? La muerte, y desactiva la vida. Eso fue lo que sucedió con nosotros. Y si usted sigue en pecado, tenaz. Y algunos dicen: yo amo al Señor en primer lugar, yo lo amo y lo tengo en mi corazón. He escuchado cantidad de gente que dice esto, y a la primera, cuando sucede algo, chao Dios. El domingo, porque no, es que lo que pasa es que el domingo tenía una cena tenía un desayuno con un hermano. Ya lo dejó al Señor. ¿Dónde está el primer lugar? Es que yo lo amo al Señor con todo mi corazón. Mi hermanito, vaya a hacer esto. No, es que no puedo, lo que pasa es que estoy cansado. ¿Dónde está el Señor de tu primer lugar? Y el Señor te entiende, el Señor sabe tu corazón. ¿Dónde está ese que no? Yo siempre lo pongo a Dios en primer lugar. Dios está en primer lugar de todo. Y cuando viene, si viene, contadas veces viene. Y no solo eso, estoy hablando de algunas cosas. Por eso una persona en pecado no puede orar para un avivamiento en una iglesia. Discúlpeme que lo diga así. Una persona que está mal encaminada o tiene odio en su corazón, no puede clamar por un avivamiento en una iglesia. ¿Por qué? Porque no hay gloria. Porque está tapando, haciéndole, como dicen unos pillos, le está haciendo. ¿No ve? ¿Sí o no? Pero el pecado entró, por el pecado entró la muerte. Romanos 5 dice, 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. A ver cómo dice. ¿Por medio de quién? De un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿Por quién? ¿Por hartos hombres o por uno? Por uno. Ahora usted ahí se va a dar cuenta. ¿Y por qué nosotros tenemos que llevar el pecado? Y que mi hijo, si yo dejo esto, mi hijo no va a ser libre. A ver, vamos a ver qué pasa con esto. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. ¿Sí o no? Ahora, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Ahí era libre albedrío. Y que esa palabra ya la voy a sacar de mi vocabulario, porque el otro día ya se me cayó para mí el libre albedrío. ¿Se acuerdan que dije? Libre albedrío, dice. ¿Y qué es eso? Los dos caminos, dice Jesús, ¿no? Pero en realidad, o el uno te toma o el otro te salva. No sos ni vos mismo siquiera. ¿Dónde está el libre albedrío? Ni tenemos ni voluntad, aunque Dios nos las dio la voluntad. Pero ni siquiera tú tienes el deseo de salir a evangelizar. Ni siquiera tienes el deseo de venir a hablar a tu hermano, de darle amor.
Porque ni eso siquiera hay ahí, aunque lo tiene. Lo que Dios hace es sacarte de ahí por misericordia. No que yo me entregué a Jesús, nunca te entregaste a Jesús. El Señor fue quien te llamó. ¿Qué dice Juan 6? Todos los que vienen, el Padre los atrae hacia mí y yo los llevo al Padre. Es un círculo hermoso que hace Jesús. Nadie, nosotros por nuestra cuenta no podemos, ni queremos venir a un encuentro. No, Él te llamó, Él te tocó. Anda allá, basta, anda para que te encontres conmigo. Y Él manda a su ángel, te toca y ya estás aquí. ¿Y por qué? Porque yo quise. No porque vos quisiste, porque un ángel te tocó. Porque un ángel te liberó. ¿Cree o no cree? Es que esto es así, hermano. Nosotros somos gobernados por ángeles o por demonios. Aunque diga, ay, el hermano Payo está hablando de una doctrina diabólica. No, mi hermano, esto es real. Esto nosotros lo sabemos porque lo vivimos todo el tiempo. Vivimos y sabemos de qué se trata la vida. ¿Por qué clamamos al Espíritu Santo? ¿Por qué hay sanidad aquí? ¿Por qué hay Espíritu Santo? ¿Por qué hay unción? ¿Por qué hay libertad? Porque está el Espíritu de Dios quien nos hace libres. Caminamos bajo sombra o caminamos bajo la luz. ¿Cuál decides hacer? Caminar en la oscuridad es caminar bajo la mentira, caminar bajo tus cosas, bajo tus enojos, bajo tu rabia, tus rencores, tus críticas, tus rechazos. Eso es vivir en la oscuridad. Pero vivir bajo la luz es vivir con un semblante diciendo: Señor, me cuesta, pero estoy feliz porque estoy en tu camino. Y das el amor a tu hermano, venís aquí, hablas con ellos, conversás, charlás, das la palabra, te vas acá. Hermano, ¿qué hago ahora? Vaya allá, amén, y corre, y lo hace. Aquí lo tenemos al hermanito Juan haciendo un trabajo. Él tiene sus trabajos en su casa allá, pero él dice: no, yo voy a hacer al Señor la obra. Y él no está diciendo cuánto me van a pagar, él lo hace. Ese es el amor de Dios, el que camina sin condición a lo que le espera. Caminar sobre la voluntad de Dios o bajo la voluntad de Dios es caminar en la luz, bajo obediencia. Usted puede decir: no, yo tengo el poder de liberación, y puede dártelo el Señor, y está, pero sos un desobediente. ¿De qué te sirve que te dé unción para esto? El Señor te la puede dar, pero sos un desobediente y no haces caso en lo que el Señor quiere hacerte hacer. No te pones en comunión con su palabra para decir: Señor, ¿dónde voy ahora? No hay palabra, no hay espíritu en la palabra para decidir y hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. No sé, esta noche creo que el Señor me ha puesto un poquito medio enojón, ¿no? Pero es que es el Espíritu de Dios. Jesús no hablaba como un fariseo. No, Jesús era fuerte. Juan le venía con una palabra: camada de víbora, serpientes les decía. Así le decía a la gente. Yo no le voy a decir eso a usted porque usted es un santo. Yo le estoy diciendo para que usted le diga a los que no son, los que están allá. Están perdidos, amén. Y voy a seguir, escuche. Antes de que se promulgara la ley, ya existía el pecado en el mundo. Claro, antes de que Dios nos dé todos sus mandamientos. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Lo de Sodoma, ellos pecaron porque no había nadie que nos controle. No había ni siquiera una autoridad suficientemente, porque todos estaban corrompidos. Fíjese, de lo que una autoridad hace, todos la imitan. Entonces, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Dice, la muerte reinó. Entonces, después de que vinieron los 10 mandamientos, ¿hubo vida? Sí, dice que la ley es santa, pero por la ley morimos. Pero uno no murió, ¿no? ¿Quién fue ese uno? Jesús. ¿Pero qué pasó con él? Él pudo con esa ley, ¿sí o no? Pero no había ninguno que podamos con la ley. Entonces se nos dio la vida a través de los mandamientos, pero tampoco pudimos. Tampoco pudimos. Entonces dice, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Escuche, Adán
era la figura ¿de quién? Representaba la figura del que había de venir. ¿Y quién es ese? Claro, cuando Adán fue creado, cuando fue hecho hombre, había luz en él, había vida, había gracia, había todo, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, lo mismo porque nació, ¿dónde? Puro, limpio, en un Edén donde Dios lo había creado para formar al hombre, creó todo hermoso y lo puso ahí, no había pecado. Lo mismo hizo con Jesús, buscó un vientre que no tuviera absolutamente nada inmundo, sino fuera virgen. ¿Y qué pasó? Se nos dio la luz a nosotros, pero a través del Espíritu Santo. Y dice, pero la transgresión de Adán, o sea, su pecado, no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre? Jesucristo abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, el pecado de Adán. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. No sé si le entendió esto o es chino para mí. Lo vuelvo a leer este poquito. El juicio que lleva a la condenación, ya, a ver, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. ¿Se entiende hasta ahí? Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Multitud de pecados que llevamos nosotros. Pero por la gracia, por la justicia divina que Dios nos dio a través de Jesús, somos libres. Somos libres. No hay más. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación a todos, también un solo acto, uno solo, dice, un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Qué hermoso, ¿no? Realmente maravilloso volverlo a repetir. A mí no me cansa decirlo, de que el Señor dio su vida por nosotros. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. Oficialmente, dice. También por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Usted puede tener los dones que usted quiera, pero si usted es un desobediente, usted no sirve para nada. ¿Se entiende o no? No, y es que el hermanito tiene dones. Yo puedo tener los dones, pero si soy un desobediente al Señor, no sirvo para nada. ¿Saben por qué? ¿Sabe a quién le huye más Satanás? Le voy a decir. No al que tenga más unción, no. Él sabe de unción, Satanás la conoce, sabe dónde hay unción, sabe dónde hay luz. Pero ¿sabe a quién le tiene verdadero terror? A un hombre justo, obediente al Señor. Obediente. ¿Qué quiere decir obediente? Que es humilde, es sumiso a la obediencia plena en el Señor. Ese corazón es el que le agrada a Dios. ¿Usted es obediente? ¿Sabe por qué? Porque la obediencia es contraria a la desobediencia, a la rebelión. Y Satanás fue un rebelde. Causó rebelión y por lo tanto la obediencia es contraria a la rebelión. Amén. Por eso es.
En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Wow, a ver, escuche bien. Yo dije que vino la ley para que se acabara y nos diera la salvación, dice la palabra, ¿sí o no? Eso dice. En realidad la ley fue hecha para que nosotros fuéramos salvos, pero no fue así, porque el Señor sabía, nos puso a prueba nomás. Aquel día que yo los puse a prueba en el desierto, dice, desobedecieron, pero el Señor los entregó, dice, los entregó a sus pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Por la idolatría. Y les dijo: ustedes fueron desobedientes, por lo tanto, desde la primera hasta la cuarta generación, sus hijos van a padecer de todo. Va a haber muerte ahí por su desobediencia. Y eso es lo que causa el pecado. La ley fue hecha para salvarnos, pero terminó condenándonos, ¿sí o no? Terminó condenándonos. Ahora, no podíamos, tuvo que venir alguien que nos ayude a hacer eso. Amén. Esta intervino para que aumentara la transgresión, dice. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Qué hermoso, ¿no? A más pecado, más gracia. Y a veces nos pasa eso. Muchas veces nosotros estamos en nuestras ideas. Pero Señor, pero esto, pero seguimos caminando, seguimos. Pero dice que a más lucha, mayor. A más lucha, mayor gracia, mayor bendición. Gracias ¿a quién? A nuestro Señor que murió en la cruz. Qué maravilloso. Yo no sé qué manera explicárselo esto, pero es tan maravilloso. Pero ¿por qué dice todo? Dice todo, dice. Por uno le entró a todo. ¿Estaba usted ahí cuando pecó Adán? ¿Estaba o no? Usted no estaba. Yo no estaba tampoco. ¿Usted estaba ahí? No estaba, ¿no? Ahora veamos. Entonces, ¿cómo es que viene a mí y a ustedes? ¿Cómo? Diga, ¿cómo? 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 ¿Por medio de qué? Nada. Por medio de tu sangre, de tu ADN, de tu ADN. Ahora es pecado de generación en generación. Ahí está, pues. Tú tienes de todo ahí en esa sangrecita bonita, mocha. Y no me diga que usted es sangre azul y yo soy el tipo de la película de Hollywood del que yo trabajo allá. Nada, todos somos iguales. Te cortaste, duele. ¿Y qué va a salir? Sangre. Y sos un alcohólico, va a salir pues alcohol. Todos somos iguales. Diga, todos somos iguales. Lo único es que algunos tienen plata y otros no. Todos somos iguales. Unos son más viejas que otros, ¿no es? Esa es la diferencia. Unos son buenos, otros son malos. Pero hay que estar atento a todo esto. La maldad que tienes ahí está latente. ¿Sabe qué dijo alguien? No, todos podemos decir que hemos hecho cosas malas, pero todos en el fondo somos buenos. ¿Qué? En el fondo no somos buenos nosotros. Venimos con una raíz de veneno inoculado por la serpiente de Satanás y morimos. Venimos y estábamos tan planchaditos y después nos arrugamos de pronto. ¿Quién dice amén? Entonces la serpiente inoculó veneno dentro de Adán y dentro de Eva.
Y no me diga que usted, por ser más choco, tiene mejores privilegios que el otro. No. Venimos con lo mismo. Usted por ser médico, el otro por ser un barrendero, usted es mejor, ¿no? Para Dios todos somos iguales. Somos la misma chalona. La única diferencia que hace es que tu corazón sea de Dios o sea de Satanás. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. No podrías no tener nada, pero si tenés la presencia de Dios y un corazón obediente, tenés todo. Tenés vida eterna. Tenés vida eterna. Diga, vida eterna. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quisieran tener vida eterna? Todos, claro que decimos amén. Pero queremos llegar a la salvación, pero no se aparte del Señor. No se aparte. Saliendo afuera usted va y le tira 2 chutazos y media huel y se acabó Jesucito. Mejor yo hago lo que me parece a mí. Se acabó. Para Dios todos somos iguales. Diga, somos iguales. Nuestro gen viene ¿desde dónde? Desde Adán. El gen de nosotros viene de Adán. Ahora la pregunta es ¿por qué Dios, dice, sopló aliento de vida en Adán e inyectó su espíritu en el hombre? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué no decimos que es de Dios? Si sopló el mismo aliento que sopló en Jesucristo. Dios sopló el aliento en Adán. Sopló aliento de vida, espíritu y vida le dio. Y era como Dios. Dios estaba sobre Adán. Su gracia estaba sobre él. Estaba sobre él. Pero como desobedeció y cayó, su gracia se separa ahora. Ya se separó de mí. No puedes estar con Dios donde está el pecado. No. Usted no puede estar con Dios y estar con el pecado al mismo tiempo. Usted dice, no, yo estoy con Dios y estoy con... No. No se puede. Por eso viene Jesús a inyectarnos una vida nueva. Su Espíritu Santo que domina nuestra naturaleza de pecado. Es lo único que puede hacer. Imagínense. Vamos a ver esto, que es un corral para esa batería. Y en un principio estaba la vida. Ahí adentro esa es la vida. Y pecamos. Y este corral con esa batería empezaron a caminar con pecado. ¿Cómo hizo Dios para quitarlo el pecado? Porque ese pecado va a continuar hasta que nos vayan, hasta que nos hagamos calavera, dice, ¿no? Si esto que está dentro y todo esto conforma nuestro ser, ¿cómo es que podemos caminar y anular ese pecado que hay en nosotros? Hay un veneno inoculado dentro de esto que ya está, pero Dios no lo eliminó eso. Dios lo dejó así como está. ¿Por qué? Porque Dios es justo, ¿no ve? El que pecó se perdió, pero una gracia por misericordia que nos envió a su Hijo. Entonces viene Jesús y nos inyecta sobre el veneno. ¿Qué inyecta? La gracia, que es su Espíritu. Su Espíritu Santo nos los inyecta encima del veneno. ¿Usted cree que se puede hacer eso? ¿Por qué somos vasijas de barro? Vasijas de barro. Nos volvimos. Antes esto era así como espíritu, pero palpable. Pero cuando peca, queda destituido, queda inerte, perdió su eternidad. Escuche bien, perdió su eternidad. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor para que podamos caminar toda la vida para evitar que nos muramos? Y nos inyecta
sobre el veneno que inyectó Satanás con su veneno, inoculó en nosotros, viene el Espíritu y nos reviste, nos reviste con su presencia. Entonces nos va formando, así con esa carcasa vieja y cacharra que muere, nos forma, nos da forma, y cuando nos forma tapa los agujeros, tapa los huecos, y toda esa vasija arrugada le da forma el alfarero. La forma. Y viene y nos deja, ¿qué cosa? El Espíritu, la perla, esa luz que va a permanecer en vasija de barro. Ahora, mediante esa vasija de barro y esa perla que está ahí, debemos cuidarla. ¿Debemos cuidarla para qué? Para que lleguemos hasta el fin. Dice la palabra, porque los que perseveren hasta el fin serán salvos. Mire, le voy a preguntar esto. Si usted se arrepiente y se humilla, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué sucede? Cuando usted se arrepiente y se humilla al Señor, usted vuelve a nacer otra vez. Amén. Entonces, yo le pregunto, ¿usted habló con la serpiente o no? No, ¿ve? Usted no habló con la serpiente. Yo tampoco estaba ahí. Yo no hablé con la serpiente. Pero estábamos dentro de ¿dónde? Estábamos dentro de Adán nosotros. Todos. ¿Estábamos dónde? Dentro de Adán, porque de ahí venía la vida para nosotros o venía la muerte. Entonces estábamos dentro de Él. Aunque usted diga que no, porque Él es nuestro Padre desde el comienzo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que este era Adán y nosotros estábamos dentro de Él. Entonces, ¿cómo nos engendra después? Con pecadito. Nos engendra con pecado. Porque es su simiente nosotros la que llevamos de generación en generación. No sé si de otra forma se lo puedo explicar. Entonces, es porque nosotros estábamos dentro de Adán. Ese es nuestro representante. Adán es nuestro representante. Diga representante. Diga, cada pueblo, cada nación tiene un representante o tenía un representante en cada tiempo. El pueblo de Israel tenía un rey y tenía un guía o un representante siempre que había un reinado. Y el Señor era el que determinaba, ¿sí o no? Entonces, el representante tenía que tener simiente de ese país. El representante hablaba en nombre de ese país. Si el rey que había puesto Dios tenía que hablar, era en el nombre de Dios. Y este pueblo, ¿qué hacía? También tenía que someterse a lo que decía el rey, ¿sí o no? Ahora, mire lo que pasaba con Saúl. Saúl se le fue quitado todo porque no caminaba bajo la gracia. Se le fue quitado todo. Pero sí, David caminaba con el Señor. Por eso David representaba la gracia. Por eso es que Jesús habla de la gracia. David representaba la gracia y Saúl representaba ¿qué cosa? La desobediencia o la muerte. En pocas palabras. Mire, hay una sentencia, diga sentencia, por causa del pecado. Ahora, ¿cuál es el mensaje que yo les quiero entregar? Usted debe cohibirse de entrar a ese mundo de pecado. Usted debe cohibirse de entrar a ese mundo de artimaña que le genera su mente y le genera su maldad, por la cual el veneno ha sido inoculado. Aún usted diga, yo recibí el Espíritu Santo, pero no deja que este Espíritu Santo gobierne tu vasija. Si no estás dejando que esa vasija de abajo siga haciendo agujero y entrándose por donde quiera. El Espíritu Santo es el que tiene que dominar tu mente y tu corazón. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Ya lo tiene. Si tienes el Espíritu Santo, tienes los dones del Espíritu Santo. Pero la vasija de abajo, que es la maldad, que es el veneno inoculado de Satanás, que es
el veneno, ese también va a querer corroer esa vasija. ¿Para qué? Para poder entrar e infiltrarse dentro y quitarte la gracia por el pecado. ¿Quién dice amén? No sé si se lo expliqué como a niños, pero usted sabe que lleva iba a decir un cuerpo de pecado. Perdón, no le quise decir a usted. No se ría, hermanito. Usted tiene que cohibirse del pecado. Dígale, tienes que cohibirte del pecado. Tener cuidado de entrar en pecado. Porque el pecado en su momento es delicioso. Y no voy a decir, no me pregunten a mí, pregúnteselo a usted. Pero luego que el pecado dio o da a luz lo que decimos sentimiento de culpa. ¡Wow! ¿Viene el sentimiento de culpa o no? Si usted tiene el Espíritu Santo, y muchos, aunque no lo tuvieron, vamos a hablar de los impíos, cuando cometen un pecado, algunos tienen sentimiento de culpa. Usted tendría que tener sentimiento de culpa por la palabra que le lanzó a su hermano. Entonces, cuando usted tiene sentimiento de culpa, ¿qué es lo que sucede? El sentimiento de culpa es más terrible todavía que el pecado. Es más grave todavía. Porque el sentimiento de culpa es la tortura del mismo Dios sobre tu cabeza. Porque te hace recordar. Por eso es que no puedo con esto. Esto es más fuerte que yo. A mí me exigen santidad, pero yo no puedo ser santo. Porque deseo estas pasiones, esto, y no puedo. Pero ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo controlarlo? ¿Sabe usted, por muchos que no pueden superar esto, tentaciones, dificultades en su carne? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? Yo le voy a decir por qué no pueden. Porque no están en Cristo. Ahora, no sé cuántos habrán quedado aquí. ¿Usted está en Cristo? Hay nuevas criaturas ahora esta noche. Porque si usted está en Cristo, nueva criatura es. Y si usted está en Cristo, el pecado es viejo para usted. El pecado es viejo para usted. Yo le digo, ya no peque más. No traiga maldiciones y no le tire fichas al enemigo para que después se las cobre a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos. ¿Por qué? Porque no han aceptado a Cristo. Según de Corintios 5 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. O sea, yo les expliqué esta vasija, que es el pecado viejo que viene de Adán. Viene una envoltura vieja, pero viene por encima una vasija de barro que inunda esta vasija vieja y la hace más bien como soporte y la pisa. Esta vasija que es nueva y que va a entrar, va a encachuflar, dicen los mecánicos, va a entrar ahí, va a revestir esta vasija vieja y la va a pisar, la va a sentar, porque Jesús pisó el pecado por nosotros. ¿Se entiende o no? Ahora entiende que usted lo puede pisar con el Espíritu Santo, pero es pidiéndole a Él cada día que renueve su amor. Por eso yo le digo a los hermanos, ¿y cómo puedo vencer con esto? Crucifícate con Cristo. Pero ya Jesús se crucificó. No, hazlo tú. No, pero es que yo no voy al monte del Calvario. No, vive como Él. Vive como Él. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Ahora, ¿se cansaron? ¿Paro? ¿O sigo? Escuche. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando ¿a quién? Al mundo, consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Mire, cuando usted dijo, yo me quiero bautizar, quiero nacer de nuevo, quiero ser una nueva criatura, siempre es por arrepentimiento. Es porque usted quiere ya salir de esa vida vieja. Y algunas personas ya mayores dicen, no, yo no me bauticé porque me bauticé en chico y además ya yo reconozco a Jesús. Está bien,
Pero lo que hace el agua en el bautismo es renovarte, es como un pacto, una alianza que tú por cuenta propia lo estás haciendo y le estás diciendo: Señor, yo lo hago como tú lo hiciste en Mateo 3. Yo lo hago como tú lo hiciste, Señor, porque yo quiero ser como tú. Quiero cambiar este corazón malo que lleva maldad por el tuyo. Pero un verdadero convertido a Cristo es el que dice: más no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque camino bajo la obediencia al Señor, sin pecado, sin maldad, y cambio rotundamente mi vida. Y dice: esto es en que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. Versículo 20. Así que, voy a leer un poquito antes. No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos. ¿A quién? ¿A quién estaba encargando? ¿A quién? A nosotros el mensaje de reconciliación. Esa es la clave. Si usted no lleva un mensaje de reconciliación a las demás personas, usted está listo. Usted está haciendo antitestimonio ante las demás personas, y las personas nunca van a creer que usted se convirtió. Porque si usted es un testimonio para la vida de los hermanos, usted va a decir si verdaderamente está vivo el Señor. Pero si usted no lleva un testimonio de vida, la gente va a decir: no, son charlas estas. Y nunca van a creer y nunca se van a convertir por simplemente ver un antitestimonio. ¿Quién dice amén? Así que somos, dice, mire esta palabra, embajadores de Cristo. Y no le dijo: el Papa es embajador, este es embajador. No, nada. ¿Quiénes son? Los que murieron y se entregaron en fe al camino del Señor. Todos los que representan y tienen el sello del Espíritu Santo bajo la obediencia del Señor, esos son embajadores de Cristo. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Y dice: así que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios, dice, escuche, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Wow. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Con quién nos vamos a reconciliar? Con Dios, pues, porque Dios mandó el mandato, la ley, para que nosotros pudiéramos salvarnos. Pero nunca nos pudimos reconciliar, ni siquiera con Jesús, que otra vez lo sometimos a la muerte. Fue por nuestra causa. Pero dice: en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo trató como pecador. Elí, 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 lama sabactani. Señor, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la palabra que lanzó Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque Él tuvo que ser rechazado igual que nosotros, para que la gloria de Dios se cumpliera en todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Si no, no se iba a cumplir. Entonces tenía que cumplirse de alguna manera. Entonces solo en Cristo podemos superarlo, pero es entregándote a Él. ¿Sabe cuál es una de las cosas importantes? Y con esto termino. Que huye Satanás es la resistencia. ¿Quién quiere ser resistente ahora al enemigo? Cuando te venga el pecado, vas a decir: yo resisto en el nombre de Jesucristo. Dice que si estás en Cristo eres nueva criatura, ¿cierto? Ahora sos nuevo. Por eso dice la palabra: ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo manifestado en Él. Gracias, Señor, porque hoy has traído una palabra. Y, Señor, esta noche declaramos que toda sentencia de muerte que ha sido lanzada para nosotros queda anulada, Señor. Declaramos por nuestra boca, en el nombre de Jesucristo, que todos nuestros pecados, Señor, que hemos cometido, quedan anulados, quebrantados, porque hoy comienzo a caminar contigo en obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.